Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mire usted, nuestro programa de hoy va dirigido a las mujeres y también a sus parejas. Vamos a hablar de dolor pélvico y de menstruación irregular, que son algunos de los síntomas de la endometriosis. La palabra puede sonar rimbombante, pero los síntomas, créanme, se sienten más. En nuestro estudio, una experta, la doctora Marta Paola Martínez Vázquez, ginecóloga y obstetra, colposcopista y especialista en enfermedades del tracto genital inferior. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Aiza. Paola. ¿Qué tan frecuente es la endometriosis en las mujeres? Fíjate que es un padecimiento muy frecuente. Reportes nos dicen que hasta un 10% de las mujeres en edad fértil lo padecen y desgraciadamente es un padecimiento que no se llega a diagnosticar tan fácil en nuestra población. ¿Por qué? Normalizamos mucho el dolor y está la creencia de que la menstruación tiene que ser dolorosa y es algo normal. ¿Y no es así? Y no es así. No tenemos que normalizar el dolor durante nuestra menstruación. Entonces, pues lo dejamos y de esa manera se retrasa el diagnóstico. Generalmente el diagnóstico se hace o en un chequeo ginecológico o cuando las pacientes están buscando algún embarazo y ya tienen un antecedente de infertilidad. ¿Y qué cosa es la endometriosis? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? La endometriosis es una enfermedad crónica inflamatoria ginecológica. ¿En qué consiste? Parte del endometrio, que es la capa que está en el revestimiento interior de la matriz, se sale de la matriz y hay implantes de endometrio en toda la cavidad pélvica. Puede ser en los ovarios, en las trompas de falopio, en la capita que se llama peritoneo, que recubre los órganos pélvicos. Y hay localizaciones de endometrio reportadas a veces en cerebro, nariz, en pleura. ¿A partir de qué edad esto puede ocurrir? Es más común, sobre todo entre los 25 y los 35 años de edad de las mujeres. Pero también en una mujer posmenopáusica también hay casos reportados. Es menos común porque es una enfermedad que depende de los estrógenos, de las hormonas ginecológicas. Por eso su mayor incidencia es entre los 25 35 años aproximadamente. ¿Qué siente una mujer con endometriosis? ¿Qué síntomas hay? ¿Qué señales de alerta? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos que ir corriendo a ver a la doctora Paola? Fíjate que es una enfermedad que es como un arcoíris, es muy variable los síntomas. Podemos tener desde dolor al tener relaciones sexuales, dolor al tener nuestra menstruación, un dolor incapacitante, manchados irregulares en nuestro ciclo menstrual. ¿Qué quiere decir irregulares? ¿Cuántos días de más? Por ejemplo, tú tienes tu sangrado de 5 días y tener como un manchadito posterior o 2, 3 días después un manchado muy ligero o previo a la menstruación o a mitad del ciclo tener un pequeño manchado que no es como una menstruación, pero sí llega a llamarnos la atención y cambiar las características. Puede ser un sangrado menstrual como más achocolatado, más oscuro, más espeso. Cuando una niña a los 11, 12 años que empieza a menstruar, tiene menstruaciones muy largas, digamos de 5, 6 hasta 8 días, ¿esto puede ser algo que nos dé señales de que en un futuro, cuando sea mujer o jovencita, pueda tener endometriosis? No necesariamente. No necesariamente, porque normalmente al inicio de nuestra regla, de nuestra menstruación, normalmente los ciclos son irregulares porque hay una inmadurez de nuestro eje hipotálamo, hipófisis, ovario, o sea, nuestro eje de hormonas está madurando. Entonces eso llega a ser hasta normal, pero no nos da como un dato de alerta. Lo que sí nos puede dar un dato de alerta, por ejemplo, es que tengamos familiares, hermana, mamá, que haya tenido antecedente de endometriosis. Interesante. Sí se llega a tener un componente hereditario. Doctora, y usted decía que se diagnostica en un chequeo médico, ¿no hace falta hacer un Papá Nicolau u otro examen más específico? Sí, mira, se puede sospechar dependiendo de los grados de la enfermedad. Es una enfermedad que llega a tener, puede ser desde una endometriosis superficial a una endometriosis severa. En un chequeo ginecológico que se recomienda que al año vayamos con nuestro ginecólogo. ¿A partir de qué edad? De que tenemos relaciones sexuales, se recomienda que cada año vayamos con el ginecólogo o previo a esto, en las chicas prepuber, para hacer un ultrasonido diagnóstico de rutina, explicar cómo se tienen que revisar. Eso puede ser una vez antes de. Y
Y sí, siempre tiene que incluirnos un ultrasonido. ¿Para qué? Para checar cómo está nuestra matriz, cómo están los ovarios. Muchos implantes endometriósicos o endometriomas, que sean los tumores que causan la endometriosis, se pueden diagnosticar por un ultrasonido. Se pueden ver, tienen ciertas características los tumores endometriósicos, aunque en realidad el diagnóstico, el gold estándar que le llamamos, se hace por laparoscopía, que es una cirugía de mínima invasión. Los síntomas sí son fuertes por lo que nos cuenta, pero ¿puede darse el caso de una mujer que sea asintomática a la endometriosis? Sí, y que llegamos a hacer el diagnóstico porque la paciente llega a manifestarnos, por ejemplo, infertilidad. De hecho, en las parejas infértiles, casi el 50% de los casos son por una endometriosis, que nunca nos causó alguna sintomatología hasta que llegamos al momento de querer embarazarnos. Qué fuerte eso. Sí, es una enfermedad muy común que afortunadamente ya se está investigando y tratando de diagnosticar a etapas más tempranas. Entonces, ¿afecta a los ovarios o qué parte en específico? Sobre todo los ovarios. ¿Y qué pasa con los óvulos que están dentro de los ovarios? Hay reportes que nos hablan de que las pacientes con endometriosis llegan a tener una baja de la reserva ovárica, es decir, baja la cantidad y la calidad de los óvulos que hay en los ovarios. ¿Esa es la razón por la cual provoca infertilidad? Esa, y que muchas veces los implantes endometriósicos nos llegan a ocluir las trompas o a causar adherencias a nivel de la pelvis, tanto en ovarios, en trompas, en útero. Puede haber adherencias del intestino a la matriz, a las trompas. Esas son las causas por las que nos ocasiona infertilidad. Y cuando hay infertilidad, cuando se detecta, ¿sí puede haber una reproducción asistida? Sí puede haber, depende de la paciente, se tiene que individualizar mucho el caso, ver la cantidad de óvulos que tiene y las secuelas que haya tenido la endometriosis en ella. Por ejemplo, ¿qué tipos de secuelas puede haber? Puede haber la oclusión completa de las trompas, puede haber que no haya reserva ovárica o que al momento de que nosotros que se obtiene un óvulo, no sea de la mejor calidad posible. Usted decía que la endometriosis afecta a la relación sexual. ¿De qué manera? Sí la llega a afectar. ¿Es doloroso? Es dolorosa. Muchas pacientes con relaciones sexuales dolorosas tienen endometriosis. Hay una relación directa ahí. Sí, siempre tenemos que descartar. Hay muchas causas por las que puede ser una relación sexual dolorosa, pero sí se tiene que investigar una endometriosis y descartarla. Es como lo primero que se tiene que investigar cuando el paciente refiere dolor. Dolor, sobre todo en una paciente joven. ¿Hay una o muchas causas de la endometriosis? Fíjate que es una pregunta muy interesante esa. Hasta el momento no se sabe cuál es la causa exacta de la endometriosis. Hay teorías que nos explican cuál puede ser. Dentro de las 3 más aceptadas, la primera es una menstruación retrógrada. Se habla de que parte de la menstruación se regresa a la cavidad pélvica por las trompas de falopio. Esa es una. Otra es la de la metaplasia, en la cual se ve que las células o las estructuras que forman el peritoneo, la capa que reviste los órganos pélvicos, pueden transformarse en células de endometrio. Esa es otra de las teorías. Y la otra es la de la diseminación linfática, en la cual nos podemos explicar el por qué haya implantes de endometrio en zonas alejadas de la pelvis, como es la pleura, el diafragma. Y otra de las causas es la relación genética que hay, aunque no se ha especificado cómo es la transmisión. La endometriosis en ningún caso está relacionada con una mala colocación de los anticonceptivos. No, para nada. ¿Y tiene cura la endometriosis? Sí tiene cura y tiene control. El único tratamiento curativo es el quirúrgico y el tratamiento va muy enfocado al deseo de la paciente, si tiene un deseo reproductivo o es un deseo de quitar el dolor. De eso depende, claro. De eso depende el tratamiento. ¿Y la fisioterapia ayuda? Llega a ayudarnos mucho. ¿Es como alternativa? Digamos complementario más bien. Doctora Paola Martínez, y nos llega una pregunta a la cuenta de @ISAEntrevista, que es la cuenta de este programa, y dice: yo me operé para eliminar las lesiones causadas por la endometriosis y me dijeron que fue una extirpación exitosa. ¿Pueden reaparecer las lesiones en otro momento? Sí, pueden llegar a aparecer.
Pero ¿cada cuánto tiempo o en qué tiempo después de la operación? No se sabe. Las lesiones pueden reaparecer. No se sabe el tiempo, pero sí tiene que haber un control con la paciente posterior a la cirugía, dependiendo el objetivo del tratamiento, si es hacia un embarazo o si es a eliminar la causa del dolor. Porque mientras haya un estímulo hormonal, mientras haya estrógenos, pueden reaparecer estas lesiones. Tiene que ver entonces con los estrógenos. Exactamente. Y los tratamientos para disminuir el dolor van asociados a disminuir los estrógenos. Correcto. El objetivo de los tratamientos para quitar el dolor, digamos, el tratamiento médico, es a causar un estado como de hipoestrogenismo o una menopausia. No tienen que ser prolongados porque pues, nos pueden causar también una baja de la mineralización ósea en la paciente, pero va a eso, a causar baja de los estrógenos para evitar el crecimiento de los implantes y el dolor. Interesante. ¿Y de qué otra manera podemos controlar el dolor? También se puede disminuir el dolor, es como un coadyuvante el utilizar analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos que también nos pueden apoyar a disminuir las molestias. ¿Esto quiere decir que una mujer con endometriosis vive permanentemente con dolores o solo los días que menstrua? Los días que menstrua son más intensos y hay veces que se pueden presentar también fuera de los días de menstruación, sobre todo si hay problemas de dolor al momento de tener la relación sexual. Eso ya es alarma total. Sí. Con esta afirmación le propongo, doctora Paola, que nos vayamos a hacer una breve pausa. Claro que sí. Para luego continuar aquí hablando de endometriosis, sus síntomas y otras enfermedades pélvicas. Ya volvemos. Estamos de vuelta para continuar hablando con la doctora Marta Paola Martínez Vázquez, quien es ginecóloga y obstetra. Doctora, hablábamos de las afectaciones que causa la endometriosis a corto y a largo plazo. Pero dígame algo, ¿tener endometriosis es equivalente a tener una calidad de vida menguada, disminuida, algo así? Sí, sobre todo cuando no se ha diagnosticado por el dolor incapacitante. Es incapacitante el dolor. Es incapacitante el dolor. Por eso usted decía al inicio del programa que si uno tiene un dolor durante la menstruación, dolor pélvico, hay que ir al médico, hay que consultarlo. Exacto. Y es por averiguar si hay endometriosis o no. Exactamente. Que bueno, puede haber muchas causas del dolor durante la menstruación, pero sí la más importante es la endometriosis. Más porque es una enfermedad crónica que la normalizamos, o sea, normalizamos el dolor y eso retrasa el diagnóstico. ¿Es verdadero o falso que la endometriosis puede causar ansiedad, depresión, un estado de ánimo bastante no agradable en las mujeres? No, sí es verdad. Sí es verdad. Porque las consecuencias que llega a tener. Tengo dolor durante mi menstruación y estoy acostumbrada a que tengo que hacer mis actividades como si estuviera al 100. Eso me puede generar ansiedad. Al igual, las secuelas que puede tener en la infertilidad, en no lograr un embarazo, que viene acompañado del estrés, ansiedad, depresión. No poder concebir un niño sí provoca bastante depresión, no solo en las mujeres, en la pareja también. Claro, porque va de la mano de la frustración. ¿Y usted qué recomienda en estos casos que una mujer con endometriosis vaya a ver a un psicólogo, le platique de su problema o qué se debe hacer? Sí, tiene que ser un tratamiento conjunto, tiene que ser el abordaje junto con el ginecólogo, el especialista en infertilidad, psicólogo, para dar un abordaje global a la pareja. Depende del caso. Entonces, ¿es mejor un abordaje integral? ¿Eso en México es posible o tendría que ir la paciente a cada uno de estos especialistas? No, es posible. Normalmente todas las instituciones que tratan la cuestión de fertilidad siempre tienen el abordaje complementario. Al igual, también tiene que entrar con nosotros el nutriólogo. Tenemos que apapachar esa pareja. ¿Porque engordas? ¿Aumentas de peso? No, para mejorar la calidad de los alimentos. Dar alimentos que tengan antioxidantes que nos llegan a mejorar también la cuestión de la endometriosis.
una dieta más rica en omegas, baja en carbohidratos, pero que sea individualizada a cada pacientita. ¿Qué otras afecciones provoca la endometriosis más allá de la infertilidad, la depresión, la ansiedad y ese dolor incapacitante? En realidad son todas las que nos llega a provocar. No hay una secuela que digamos, la endometriosis me va a causar cáncer. No, no está relacionada con esto. Ahora, doctora, ¿qué nos puede decir de los quistes ováricos y de su relación con la endometriosis? Quiste es lo más importante, lo primero que tenemos que definir es qué es un quiste. Un quiste es una neoformación, una formación nueva en el ovario, un tumor. Un quiste es un tumor líquido que hay en el ovario. Se llena de agua. De agüita. Y la endometriosis que va a causar un tumor ovárico, porque son sólidos. ¿Sí? ¿Y esos tumores pueden ser malignos? No, no se hacen malignos. Hay que dejar muy claro esto. La endometriosis no es cáncer, no nos va a causar cáncer. Qué buena noticia. Sí, nos causa tumores, pero son tumores benignos, que sí me pueden llegar a causar mucho dolor y pues también adherencias a nivel pélvico. Una endometriosis severa normalmente tiene tumores, los endometriomas en los ovarios, que obviamente me llegan a destruir el ovario, como quien dice. ¿Los miomas y los quistes ováricos sí pueden tener otras consecuencias? Dependiendo las patologías, porque son dos patologías muy diferentes. A ver, ¿cuál es la diferencia? Los miomas son tumores benignos del tejido muscular de la matriz y solamente aparecen en la matriz. Los quistes ováricos son tumores llenos de agüita del ovario. ¿Hay alguna manifestación clínica que nos diferencie cuando tenemos endometriosis, cuando tenemos un quiste ovárico o cuando tenemos un mioma? Digo, para nosotros darnos cuenta sin tener que ir al médico, aunque el médico no los corrobore. Sí, pero lo puedes empezar a sospechar. Por ejemplo, los miomas, ¿qué nos pueden causar? Sangrados abundantes, sangrados fuera de la menstruación, no son dolorosos la mayoría de las ocasiones, o también son tumores que crecen mucho, aumento en el perímetro abdominal. ¿Y son palpables? Son palpables, si están muy grandes son palpables. Interesante, esos son los miomas. Los miomas. ¿Y los quistes ováricos? Los quistes ováricos muchas veces no nos causan ninguna molestia hasta que crecen. No todos los quistes ováricos son quirúrgicos, pero cuando ya tienen un diámetro de más de 5 centímetros, generalmente podemos tener como coliquito, molestia al tener relación sexual, incomodidad se pudiera decir. Lo más molesto definitivamente son estos tumores benignos por endometriosis. Exactamente. Y aún así, hay pacientes que tienen un endometrioma y no llegan a manifestarnos ninguna molestia. Claro, los asintomáticos. Los asintomáticos. Eso también es muy peligroso. Por eso se recalca pues la importancia de que nuestro chequeo ginecológico sea de manera regular y nos incluya también en un ultrasonido. Nos preguntan de la cuenta de @guiatucuerpo_TLS, que es nuestro programa gemelo, ¿qué nos puede decir, doctora Paola, de la enfermedad inflamatoria pélvica? ¿Por qué se considera una afección concomitante de la endometriosis? Porque la enfermedad inflamatoria pélvica, como su nombre lo indica, es una inflamación a todo el nivel pélvico. Generalmente está relacionada con patología infecciosa, con una infección, pero también con la endometriosis. ¿Por qué? Porque nos genera, el tener esos implantes nos genera inflamación y dolor. Entonces hay dolor a nivel de los ovarios, a nivel del piso pélvico, del fondo de saco de Douglas. Al momento que tengo relación sexual, me duele. Llega mi menstruación, me duele, por esa inflamación tan severa que hay. Si hay adherencias, las adherencias son uniones que hay entre los órganos abdominales, los órganos pélvicos entre sí. Entonces, si hagan de cuenta, si se hace como un bloque tan pegado que está todo, al momento que yo quiero defecar, al momento que hay una relación sexual, me puede molestar. Pero cuando hay inflamación pélvica, no solo es porque tenemos endometriosis. Exactamente. También puede ser por la menstruación o por qué más. Por infecciones, sobre todo por infecciones. Sobre todo por infecciones. Ahí hay que tener mucho cuidado con las de transmisión sexual, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual. Estás en lo correcto, Isa. Tenemos que dedicar un programa a hablar de ese tema, enfermedades de transmisión sexual. Correcto. Para que lo detectemos a tiempo y se pueda solucionar, ¿no? Exacto. Y son dos patologías muy diferentes que sí se presenta concomitante, pero sí es un tema que necesita una plática solita para ella.
Doctora, ¿qué nos puede decir de esta enfermedad que se llama inflamación pélvica? Si es que se le puede describir como una enfermedad o si es un padecimiento que acompaña a otras cosas como la endometriosis, como las infecciones. ¿Por qué una mujer tiene inflamación pélvica? La inflamación pélvica, que es, bueno, como su nombre lo indica, dolor e inflamación en toda la zona pélvica. ¿Por qué puede ser causada? Principalmente es causada por infecciones de transmisión sexual, pero también en el caso de la endometriosis. ¿Por qué? Porque la endometriosis me genera adherencias. Las adherencias son las uniones entre los órganos pélvicos, ¿sí? Tanto intestino, con ovarios, trompas, útero. Y eso obviamente al momento de que tenemos nuestro ciclo menstrual, pues me genera inflamación y me genera dolor muchas de las ocasiones. O dolor al tener la relación sexual. ¿Por qué? Porque pues hay un cambio en la anatomía normal que tiene esa zona. Entonces, la inflamación pélvica está asociada a varias enfermedades, pero sobre todo infección y endometriosis. Correcto. Interesante. Entonces, también hay que salir corriendo al médico cuando nos vemos bastante inflamaditas. También se puede tratar la inflamación pélvica de manera sencilla o lleva algún tratamiento muy específico. No, es de manera sencilla, depende del caso. Obviamente, dependiendo cada caso, sea el tratamiento. Si es de transmisión sexual, ya lleva un tratamiento más específico. Correcto. ¿No? Y por eso es muy importante que en el caso de la endometriosis sea un abordaje completo y no lo minimicemos. ¿A qué edad una joven debe saber si tiene algún tipo de enfermedad de transmisión sexual? Desde que inicia su vida sexual activa. Es muy importante nosotros, y yo creo que los papás también, es conjunto, educar a nuestros jóvenes de que cuando vas a empezar tu vida sexual activa, ¿cuáles son los datos de alarma? ¿Qué está bien y qué no está bien en nuestro cuerpo, en las chicas, para que ellas puedan identificar y acudir al médico de manera oportuna y no dejar pasar alguna enfermedad? Adelántenos algo, más allá de que lo podamos abordar en otro programa. Cuando existe la enfermedad de transmisión sexual, ¿esto se manifiesta en la piel de las partes íntimas? No siempre. Hay patologías de transmisión sexual que no llegan a tener ninguna manifestación, pero muchas veces sí, como generalidades, puede ser algún cambio en el flujo vaginal, dolor al tener relación sexual, que sea incómoda. Entonces, eso sí nos tiene que hacer sospechar y por lo tanto es muy importante siempre nuestros chequeos. Los chequeos periódicos con un ginecólogo. Correcto. Y también los chequeos que haga uno personalmente con un espejo, ¿no? Porque las mujeres tenemos que usar el espejo para podernos ver nuestras partes íntimas. Correcto, es muy importante que como mujeres nos conozcamos nosotras, tanto en nuestro chequeo de mama como en nuestro chequeo íntimo, saber cómo es tu cuerpo, para que tú identifiques qué es normal en mí y qué no es normal en mí. Y además que apareció nuevo. Ajá. Que tengo nuevo, que apareció que ahorita tengo nuevo, y que no tenías que antes. me genera alarma, ¿no? Porque el dolor uno lo siente, pero si aparecen unas lesiones y no te estás viendo con un espejo, ¿cómo lo detectas? Es como la piel. Saber cuándo este lunar no lo tenía, me acaba de aparecer un lunar. Es muy importante que nos chequemos. Sí existe mucho tabú en la cuestión de nuestros órganos genitales. Debemos de quitar ese tabú para beneficio de nosotras mismas. Es importante entonces hacerse chequeos periódicos. Correcto. ¿Cómo cuáles? ¿Qué estudios debe llevar un chequeo periódico? Un chequeo ginecológico periódico debe de contener un Papá Nicolau, eso es muy importante. Complementario a esto puede ser una colposcopía si hay alguna alteración en el Papá Nicolau y también nuestro ultrasonido pélvico para valorar nuestro útero, nuestros ovarios. Igual una revisión mamaria, dependiendo de la edad se va a solicitar una mastografía con su ultrasonido mamario, si no la revisión mamaria clínica en consultorio para detectar si hay algún bulto mamario, si hay algún cambio en la coloración. ¿Y la mastografía a partir de qué edad se solicita? A partir de los 40 años de manera anual. Antes de eso es solamente palparse, ¿no? Palparse, la autoexploración y en pacientes de alto riesgo, dígase si mi mamá, mi hermana, mi hija tuvo algún cáncer de mama, hacer la mastografía a edades más tempranas, desde los 35 años se recomienda. Doctora, por último, un mensaje para las mujeres que cursan endometriosis y que tienen muchos deseos de ser mamá. El mensaje para las pacientes que viven con endometriosis, primero que nada es no perder la esperanza, atenderse
Hoy en día hay muchos adelantos en las técnicas de reproducción asistida, entonces lo importante es atenderse, acudir al médico, seguir todos los chequeos y pensar positivo. Eso es muy importante. Hay soluciones, pero lo que no se vale es deprimirse. Exactamente. Con ese mensaje me quedo, doctora, porque me gusta mucho. Yo siempre estimulo que nuestros televidentes piensen positivo. Coincido con usted y me despido. Gracias por estar hoy con nosotros en entrevista especial de Guía tu Cuerpo. Ya escuchó a la doctora Paola. Así que cuídese mucho y ámese más. Nos vemos en 7 días. Hasta la próxima.